José Luis Salomía, se está confirmando el primer caso de sarampión en Sonora y está en Nogales. Secretario, ¿está por ahí? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Un gusto saludarte y a través de tu programa a toda tu audiencia. Para que nos explique este primer caso de sarampión en Sonora, ¿de qué se trata? Comparte esta transmisión. Le recuerdo, usted me puede escuchar a través del canal de YouTube de Proyecto Puente en vivo. Se va a subir a su auto. Se puede ir escuchando. Nos quiere escuchar ahorita el secretario de Salud en el sistema Bluetooth. Estoy escuchando en su canal de YouTube. Se puede ir escuchando. Está en Facebook, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook. Tenemos 4 comunidades. Luis Alberto Medina, Proyecto Puente Las Buenas Noticias, Puente Animal. En TuneIn, usted en su auto también se puede ir escuchando para que no se pierda la información. Volvemos. Secretario, bienvenido. Buenos días. Gracias por la espera. El secretario de Salud, José Luis Salomía. Platíquenos el primer caso confirmado de sarampión en Sonora. En Nogales, alguien que viene, creo, que viajó a Chihuahua, pero está en Sonora. Pero teníamos más de 20 años que no teníamos sarampión, secretario. ¿Es así? ¿Secretario? Bueno. Ahí está. ¿Me escucha por ahí, secretario? Ahí estamos. Sí, te escucho muy bien. Muchas gracias. Sí, precisamente comentar, el día de ayer recibimos el resultado, ayer por la tarde, un resultado confirmatorio de lo que representa pues el primer caso importado de sarampión en el estado, un caso foráneo. Así se clasifican aquellas personas que no se contagian, vamos a decir, en nuestro marco geográfico, que es el estado de Sonora, sino que en este caso particular el contagio se llevó a cabo en el municipio de Cuauhtémoc, en nuestro vecino estado de Chihuahua. Recordemos que Chihuahua, obviamente, desde principios de año ya había evidenciado un brote de sarampión en estas localidades. Es importante comentar también que no es un riesgo generalizado para todo el estado de Chihuahua. Este brote de sarampión está, vamos a decir, focalizado a ciertas comunidades que por su cultura, por prácticas que tienen, no se vacunan, es decir, no tienen la práctica de vacunar a sus niños, entonces se generan grupos de personas susceptibles y es ahí precisamente donde enfermedades como el sarampión pues pueden todavía tener nichos de propagación. Entonces esta persona viajó, estuvo en esos lugares en los 21 días previos al inicio de su sintomatología, por lo tanto se considera un caso, reitero, importado foráneo. Otra cosa que destacamos es precisamente la edad de la persona, es una mujer de 38 años de edad, es decir, no es un pequeñín, no es un niño que no haya tenido acceso a su vacuna ni nada por el estilo. Recordemos que las campañas de vacunación contra sarampión en México iniciaron en los años 70 y se incrementaron o generaron mayor acceso a mediados de los 80, fines de los 90. Como bien lo identificabas, en Sonora, el último caso de sarampión, vamos a decir autóctono, propio de una transmisión interna, se dio en el año 95. ¿Sí? Por eso hoy día se estima, ¿no?, que una persona que tiene 40 años o más estuvo expuesta cuando fue pequeñín, ¿no? O sea, cuando fue niño menor de 18 años, estuvo expuesta de manera natural todavía a sarampión que circulaba o que había no solamente en la entidad, sino en todo México. Y por eso también se hace el llamado, normalmente con las campañas de vacunación a las niñas y los niños, se hace el llamado sobre todo cuando hay presencia de sarampión o brotes, ya sea en otras entidades federativas o en países vecinos. Recordemos que muy temprano en el año la Dirección General de Epidemiología también emitió avisos de viaje preventivo, porque tanto en Texas como en su momento como en Nuevo México estaban teniendo también brotes importantes de sarampión. De ahí entonces la importancia obviamente de mantenerse siempre con el esquema de vacunación completo, sobre todo a las niñas, niños y adolescentes, porque esto no solamente protege a la persona en lo individual de contagiarse y producir la enfermedad, sino que nos protege también de manera colectiva, pues cuando todos tenemos la vacuna colocada. ¿Hay vacunas ahorita disponibles? Sí, por supuesto. La vacuna triple viral, así se la conoce, es una vacuna que entró al país ya desde hace un poco más de 20 años. ¿Por qué triple viral? Porque no solamente contiene el componente contra el sarampión, sino también contra la rubiola y también contra la parotiditis. Entonces, una vacuna que protege contra 3 enfermedades virales, en este caso a los niños. Esta vacuna debe de colocarse, que reitero, incluye
el componente contra el sarampión a los 12 meses de edad, cuando el niño o la niña cumple el año, y debe colocarse un refuerzo a los 18 meses de edad, es decir, al año y medio. El municipio de Nogales, por ejemplo, donde esta persona reside, pues tiene una cobertura de esta vacuna para este primer año de edad del 94%, lo que quiere decir que tenemos una vacunación y una cobertura colectiva que, de acuerdo a los estándares tanto internacionales como nacionales, nos genera esa inmunidad de rebaño. Esa es la razón por la cual en Nogales pues no había casos de sarampión. En Sonora no tenemos casos de sarampión autóctono. Esta persona, bueno, pero ya está aquí. Contagiarse, ya está. Ya está en Sonora. Tiene 38 años. 38 años. Tiene 38 años. Es un caso importado en este momento. Me refiero a que en el antecedente no había casos de sarampión en el estado del cual esta persona se pudiera haber contagiado. Para desarrollar la enfermedad, pues tuvo que realizar este viaje. Bueno, en Chihuahua, sí, caso específico a Chihuahua. Bueno, se haya contagiado en Phoenix o donde sea, yo creo que está aquí. Secretario, ¿esto es preocupante o no? A ver, ¿cuál sería el mensaje a la población? Es decir, porque si ya tenemos el Estado, ¿qué puede desencadenar esto? Justo ese tema, recordemos, es una enfermedad prevenible por vacunación, como lo comentábamos hace un momento. Okay. Quiere decir que si de manera colectiva, y reitero el dato, 94% de los niños de 1 año en el municipio de Nogales cuentan ya con su vacuna de sarampión aplicada, eso nos genera una inmunidad colectiva que cuando entonces se introduce, en este caso, un caso importado, un caso foráneo, pues hay una protección comunitaria que evita transmisión secundaria. Ahora, de todas maneras, en el momento en que se detecta el caso como probable, ni siquiera esperamos a la confirmación. Desde que es un caso probable, se lleva a cabo lo que conocemos como el cerco vacunal, es decir, se aplica la vacuna a todas las personas cercanas al caso probable, ahora confirmado. Se hace un recorrido en la colonia donde la persona vive, revisando todas las cartillas y los esquemas de vacunación de las niñas, los niños, adolescentes, y se completan los esquemas en toda esa, son alrededor de 49 manzanas a la redonda que se buscan, de donde reside la persona que fue confirmada con el caso, y entonces con eso pues damos vamos a decir, un segundo paso de aseguramiento para que no evitar así de esta manera transmisión secundaria. ¿Esta persona está aislada, por ejemplo? Esta persona está aislada. Desde el momento que es un caso probable, se llevan a cabo todas las medidas y recomendaciones de aislamiento, lo cual se incrementa y se verifica y se da un seguimiento de hasta 21 días, ¿no? Que es el periodo de transmisibilidad, cuando el caso ya es confirmado, como está haciendo esta persona. Está aislada. ¿Y se infectó por qué? Porque no se vacunó él, porque si nació esta persona, sacando cuentas, en 1987, más o menos, es decir, a los 8 años, bueno, tiene 38 años, pero me refiero, ¿por qué alguien se puede infectar así? En el 95, me dice, fue el último caso en Sonora. ¿Es que no se vacunó él de niño o le puede pegar a las personas, también ahorita adultos? El sarampión es más la población infantil, ¿no? Yo creo, su clientela. Así es. Pero dentro del estudio epidemiológico, efectivamente, la persona obviamente no tiene, no recuerda ni tiene constancia de cuando fue niña o en algún momento de estos primeros 38 años de su vida haya recibido la vacuna. Por lo tanto, si no hay una evidencia de la vacunación, se considera como una persona no vacunada. Y esto puede ocurrir, reitero, en todos los que el día de hoy tienen menos de 40 años de edad. Por lo tanto, se recomienda a las personas que tienen menos de 40 años de edad, si van a realizar un viaje a tanto entidades federativas, estados dentro de México o países. Recordemos que el sarampión está circulando desde hace varios años, o sea, ya casi podríamos hablar ya de una endemia en muchos de los países de Europa. Estados Unidos no ha escapado a esta situación. Todos los años reportan casos de sarampión y los tenemos tan cerca, reitero, como en el estado de Texas, como en el estado de Nuevo México. Y una persona que tiene menos de 40 años en este momento va a realizar un viaje a esos lugares, puede acercarse a un centro de salud, a una clínica, unidad de medicina familiar, y requerir la vacuna y sin ningún problema se la aplica. Sí, hay suficiente, dices, ¿no? Hay suficiente, en ese momento hay dotación de la vacuna. Papás, mamás, tutores de niños pequeños, la invitación a revisar cartillas de vacunación de los pequeñines. Si ya tiene los 12 meses, le toca la primera dosis. Si ya le puso la primera dosis y ya está en los 18 meses, le toca la segunda.
dosis, y es importante pues mantener justo un esquema de vacunación completo para evitar estas enfermedades que todavía siguen circulando en otros países del mundo y que en su momento pueden llegar a través de estas importaciones. Porque ¿y en Chihuahua es importación o en México? Es decir, ¿estaríamos frente a caso grave a nivel nacional? ¿O cuál sería qué diagnóstico trae Secretaría de Salud? No, de la información que ha publicado la Dirección General de Epidemiología, el mayor brote o la mayoría de los casos, estamos hablando casi el 80% de los casos confirmados de sarampión, están precisamente en el estado de Chihuahua. Y reitero, tampoco es una situación de todo el estado de Chihuahua que pone en riesgo a todo el estado de Chihuahua. Estos brotes se han dado en comunidades que viven en el estado de Chihuahua. No quisiera mencionar el nombre o el tipo de comunidad porque obviamente no es la intención discriminar a nadie ni criticar tampoco a nadie prácticas culturales o religiosas que pudieran tener, pero son comunidades que efectivamente no tienen como una práctica habitual la vacunación o inclusive no llevan a cabo la vacunación de sus niños. Entonces son personas que desde que nacen crecen sin ningún tipo de inmunización y eso las hace susceptibles de poder en su momento contagiar esas enfermedades. Si tenemos a la par brotes importantes en Texas, que es el estado fronterizo con Chihuahua, pues entonces es cuestión de tiempo para que los casos se importen, encuentren a estos grupos de susceptibles. Recordemos que el sarampión es de la enfermedad más contagiosa que hemos conocido y que tenemos en el mundo. Y obviamente, pues si hay personas susceptibles no vacunadas, pues van a contagiarse y van a desarrollar la enfermedad. Me decía que hay un 94%, 95% hay una protección comunitaria inmune, una inmunidad colectiva en Nogales y en Sonora. ¿Los datos cuánto sería en el estado? ¿Cuánto sería la protección inmune que tenemos de vacunación? Tomando en cuenta que las últimas campañas sí fueron los 80, si no recuerdo, creo que me tocó todavía. Es decir, ¿cuál sería la protección de inmunidad que tenemos en el estado? ¿Secretario? ¿Se cortó? ¿Secretario está por ahí? Sí, aquí estoy, ¿se escucha? Bueno. Es que no, le decía, ¿cuál sería la protección inmunitaria que tenemos en el estado, la gente que no se ha vacunado, por ejemplo, por último, o que sería susceptible? Me dio los números, sí escuchó la pregunta, me dio los números de Nogales. En el estado, es correcto. En el estado, promedio, ¿cuál sería la protección de inmunidad que tenemos? 92%. Es nuestra protección. ¿Cuánto, perdón? Se cortó. 92%. En el estado. En el estado, es correcto. Entonces, lo que me quiere decir para cerrar, ¿qué mensaje le diría a los papás, a las mamás, a la población en general entonces? Si tiene un hijo o está tutoreando a un menor de 12 meses de edad, es decir, un año, o 18 meses, es decir, un año y medio cumplidos, llévelo a su centro de salud, clínica, unidad de medicina familiar más cercana. Recuerde que la vacuna contra el sarampión es 100% efectiva. Es gratuita en todas las unidades de salud. No importa si usted es derechohabiente o no de alguna institución, usted acérquese a la unidad de salud más cercana, independientemente de la institución a la que pertenezca esa unidad. Ahí le van a aplicar la vacuna de manera gratuita. La idea es que todos podamos tener a nuestras niñas, a nuestros niños protegidos contra esta y otras enfermedades que son prevenibles por vacunación. Y reiteramos, si tiene en este momento, hoy en el 2025, menos de 40 años de edad y va a viajar a algún estado de la República, como en el caso de Chihuahua, o va a viajar a países que tienen casos confirmados de sarampión, pues también puede acudir y demandar la vacuna para que su viaje sea más seguro. Nada que preocuparnos entonces, ni alerta ni nada por el estilo en Sonora. Nuestras coberturas vacunales nos generan esta inmunidad de rebaño que es la esperada para una población. Obviamente hay que estar atentos ante la presencia de signos o síntomas de la enfermedad, que básicamente inicia como una gripa fuerte, se caracteriza por tener o generar ojos rojos, ojos llorosos y en su momento pues la aparición obviamente de algún tipo de sarpullido en el cuerpo, en la piel. Hay que demandar atención médica igualmente porque es un profesional de la salud el cual le podrá decir si probablemente cumple con los criterios de un caso de enfermedad febril enzimática, que es la que busca los casos de sarampión, y le puede ofertar también de manera gratuita la prueba confirmatoria para confirmar o en su caso descartar la enfermedad. Gracias, secretario, por su tiempo. Estamos en contacto. Buenos días.